Hola, muy buenas tardes a todas y a todos los asistentes a este webinario sobre desigualdades e impacto social diferenciado en el goce de los DESCA en el contexto de la pandemia. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un motivo de agradecimiento su interés y participación en este espacio, el Foro Interamericano 2021, que en este caso va a centrarse precisamente en los DESCA. Mi nombre es Soledad García Muñoz, soy relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales DESCA de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También integro el grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador, que está a cargo del monitoreo de los DESCA reconocidos en dicho instrumento en nombre de la Comisión. Y quiero darles una muy cordial bienvenida a este webinario, el cual surge en el marco del Foro Interamericano y que también me honra mucho participar como moderadora de un panel que pone precisamente los DESCA en el centro del análisis, como lo viene haciendo el sistema interamericano cada vez con mayor intensidad. Justo ayer se publicaba la sentencia, por ejemplo, del caso Buzos Misquitos versus Honduras, se hacía pública la remisión del caso La Oroya versus Perú a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y así el sistema interamericano sigue avanzando en la consolidación de sus estándares en materia DESCA y de justiciabilidad directa de los mismos. Por eso también es tan importante que tengamos esta oportunidad de reflexionar con nuestras y nuestros distinguidos panelistas, tomando en cuenta que desde que la pandemia del COVID-19 fue declarada, el sistema interamericano y en especial la Corte como la Comisión, junto con sus relatorías especiales, venimos desplegando esfuerzos constantes para poner los derechos humanos en el centro de las acciones de los estados y demás actores involucrados frente a la crisis sanitaria, que también es una crisis económica, social y ambiental, la que la pandemia supone para América. Como redesca de la Comisión, me complace mucho destacar que desde el primer pronunciamiento, los trabajos de la Comisión a través de su SACROI COVID-19 han buscado precisamente afianzar la centralidad de los derechos a la salud y al cuidado como otros DESCA, tomando en cuenta la desigualdad, la pobreza, la perspectiva de género, de interseccionalidad y por supuesto de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. De todo ello nos van a hablar nuestras y nuestro panelista en este webinario que tiene por objetivo enmarcar las desigualdades y el impacto social diferenciado del disfrute de los DESCA en el contexto de la pandemia mundial desde las perspectivas de estas ilustres y este ilustre experto, y quiero darles una muy cordial bienvenida, comenzando por la comisionada y vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la doctora Flavia Piovesan, junto con la doctora Mariela Morales Antoniazzi del Instituto Max Planck de Derecho Público Internacional y Derecho Público Comparado, y el doctor Patricio Pazmiño Freire, vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los tres son reconocidísimos expertos y actoras del sistema, por lo cual voy a obviar dar mayores datos sobre sus currículums, sí destacar la importancia de su compromiso y acción jurídica por los DESCA dentro del sistema. Sin más preámbulo, quiero darle la palabra a la comisionada Flavia Piovesan, aclarando que cada panelista va a disponer de hasta 10 minutos para brindar sus consideraciones sobre los aspectos que consideren pertinentes relevar sobre el tema del panel, y posteriormente contarán con otros 3 minutos en una ronda final de participación y reflexión. Comisionada Piovesan, con usted la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, todas, todes. Un honor, una alegría, toda la gratitud por participar del Foro Interamericano en este panel. Estendo saludos muy afetuosos a nuestra presidenta, relatora querida, Redesca, Soledad, a mi querida amiga, profesora Mariela Morales, al juez, vicepresidente de la Corte, Patricio Pazmiño. Un honor compartir reflexiones sobre un tema clave en nuestra región.
desigualdades e impacto social diferenciado no gozo de los DESCA e justamente tendo em conta o contexto da pandemia. Em meus 10 minutos, tratarei de compartilhar 2 reflexões centrais. A primeira, como compreender o alcance do mandato transformador da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o contexto da pandemia, considerando os DESCA, as desigualdades e os impactos diferenciados. E a segunda reflexão, no marco do mandato transformador do sistema interamericano, como fortalecer a proteção de los DESCA e a proteção reforçada de pessoas e grupos em situação de especial vulnerabilidade. Começo com a primeira reflexão, ou seja, como compreender o alcance de nosso mandato transformador desde a comissão no contexto da pandemia, tendo em conta DESCA, desigualdades e impactos diferenciados. E aqui comparto 3 reflexões breves. A primeira é o contexto regional, que se vê em seus desafios estruturais aún mais agravado, acentuado e exacerbado ante a pandemia. E aqui destaco as profundas desigualdades, a região mais desigual do mundo. Aqui aproveito para externar minha angústia com toda a estimativa de CEPAL, projetando mais de 200 milhões de pessoas vivendo em la pobreza, afetando sobretudo as mulheres, a feminização da pobreza, a taxa de desemprego se incrementando significativamente na região, com a estimação de 37,7 milhões de pessoas desempregadas, o trabalho informal como uma das principais fontes de ingresso econômico, programas sociais deficitários, o tema da corrupção, a falta também alerta o tema também de los riscos e ameaças com relação ao direito à alimentação, à luta contra a hambre em nossa região. E hoje mesmo há informe muito instigante, justamente do Latinobarômetro sobre a pandemia, que sumou 50 milhões de pobres em nossa região, acumulando hoje 20% de contágios de Covid no mundo e 30% das mortes. Ou seja, temos 3 desafios estruturais: a profunda desigualdade, a discriminação histórica estruturante, sobretudo em face de povos indígenas e afrodescendentes, a debilidade democrática, pero temos o mandato transformador com a centralidade das vítimas, estándares interamericanos, o Corpus Juris interamericano, o Instituto de Reparação Integral, sempre desde a perspectiva da universalidade, indivisibilidade, interseccionalidade, tendo com ênfase o enfoque de gênero e, además, também da diversidade sexual. Com isto, qual foi a reação da comissão? Desde o idioma de direitos humanos e tendo em conta os deveres estatais, 3 resoluções, uma sala situacional desde março ano passado para fazer o monitoreo das respostas estatais de los 35 países desde os estándares interamericanos. A resolução 1/2020 sobre pandemia e direitos humanos, estándares interamericanos, que reaccionamos com relação aos 3 desafios estruturais, justamente enfatizando a clave de inclusão de los DESCA, direito à saúde física, psíquica, mental, o tema de la inclusão com relação a los demás direitos, alimentação, vivienda, trabalho, o direito à política pública baseada em las mejores evidências científicas, además com relação à debilidade democrática, todo o ênfase em princípio da proporcionalidade, quando há a ameaça de restringir direitos, e, además, toda a proteção especial reforçada a grupos e pessoas em especial situação de vulnerabilidade. Também a resolução 4/2020 sobre os direitos humanos das pessoas com Covid e, finalmente, este ano, a resolução 1/2021, pandemia, o tema das vacunas como um bem público, e aí todo o reconhecimento à REDESCA,
las obligaciones estatales en el marco del sistema interamericano con relación a las vacunas, o sea, el principio de la igualdad y no discriminación, acceso a la información, cooperación internacional, siempre teniendo como foco, ¿no?, dar voz y vez y visibilidad a los más vulnerables. Y con eso cierro mi presentación con la segunda pregunta. En el marco del mandato transformador del sistema interamericano, ¿cómo fortalecer los DESCA? ¿Cómo fortalecer la protección de los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad? Y cierro con los 3 minutos finales de 3 reflexiones. La primera, clave adoptar políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Tenemos un informe sobre política pública y derechos humanos y cada vez más generar dados desagregados que permiten justamente comprobar casos de discriminación indirecta. Trabajar con indicadores técnicos científicos para evaluar con rigor metodológico la progresividad de los derechos económicos, sociales, culturales, indicadores estructurales de procesos de resultado. Además disso, no fortalecer la Redesca. Yo tengo mucho orgullo de, una vez más, hacer reconocimiento público de los 4 años de existencia de la Redesca, que contribuye significativamente para la centralidad de los DESCA, para tener los DESCA siempre presentes en todos los mecanismos de la Comisión Interamericana y además reaccionar a nuevos temas. Como empresa de derechos humanos, sacamos el informe en noviembre de 2019, por estándares interamericanos, el tema de los cambios climáticos, también nuevos temas, el tema del acceso a la Internet, brechas digitales, exclusión digital, o sea, hay un otro horizonte emergente en la agenda de los derechos humanos, y ahí, como comisionada y segunda vicepresidenta, tengo el honor de hacer este reconocimiento público al liderazgo de Redesca en el sistema interamericano. Y finalmente, la litigancia directa, la justiciabilidad directa de los DESCA. Esto es un avance considerable en la región, o sea, hay que profundizar esta línea jurisprudencial en la región. O sea, desde 2017, con el caso Lagos del Campo, pero otros tantos, Poblete Vilches, ahora, ayer, no tuvimos también este gran avance, el caso contra Honduras, de los Mesquitos, o sea, caso Pueblo Nuestra Tierra contra Argentina, cada vez más desarrollar estándares con relación a la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, como derechos que tienen una protección especial, derechos que tienen una base jurídica en el sistema interamericano, artículo 26, y además el protocolo de San Salvador, y más que nunca en la región, con los desafíos agravados con la pandemia, en el contexto de una desigualdad corrosiva, es clave fortalecer la respuesta emancipatória y transformadora de los derechos humanos en el marco del sistema interamericano. O sea, nuestro mandato transformador y uso común en materia de derechos humanos, este constitucionalismo regional transformador, tiene la potencialidad de hacer una incidencia transformadora en estos sistemas de discriminación, exclusión e injusticia, justamente con la clave de inclusión, de diversidad, de respeto a todos y a todas. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Pio-Besán, como siempre impecable en el uso del tiempo y en la capacidad para transmitir tantas ideas importantes y conceptos e información en un lapso tan breve. Déjeme que le devuelva el piropo y el agradecimiento por todo lo que ha sido también su trabajo en la comisión a lo largo de estos años, especialmente impulsionando y apoyando el trabajo de la Redesca. Sin ese empuje hubiera sido mucho más difícil, si cabe, llevar adelante ese desafío. Así que gracias, comisionada. Y
doy ahora la palabra a otra gran amiga del sistema interamericano, de la Comisión, de la Corte, y ni qué decir de la Redesca, y está su relatora, ¿verdad? Que es Mariela Morales Antoniazzi, que también viene empujando esta agenda de los DESCA y reflexionando académicamente sobre la misma, por lo cual, Mariela, también será un gusto escucharte en tus 10 minutos. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde aquí a toda nuestra audiencia. Una palabra de gratitud y de reconocimiento a los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a la Comisión y a la Corte. Y es realmente un privilegio y un honor estar con ustedes compartiendo algunas reflexiones en este tema que consideramos tan importante para la región, de tanta actualidad y con tantos desafíos. Para aprovechar este tiempo corto, voy a permitirme compartir con ustedes una pequeña presentación para guiar este momento. Y entonces, en efecto, decimos las desigualdades y el impacto diferenciado. Este es nuestro tema y de las premisas a lo largo de este tiempo, casi 2 años, como ya lo señalaba la presidenta de la Corte Interamericana al instalar este foro, se ratifica nuevamente: la pandemia no discrimina, pero sus impactos sí. Esta ha sido una premisa que nos ha acompañado durante casi estos 2 años. La pandemia además se enmarca en una crisis multidimensional y multinivel, y lo vemos cómo se conecta con la crisis ambiental, con la emergencia climática, el llamado de alerta roja del secretario general de Naciones Unidas, y tanto a nivel universal como regional, comparado las Américas, pero también Europa, África, y por supuesto en los estados se ha tenido que reaccionar con resistencia y con resiliencia frente a la pandemia. Y por supuesto el tema democrático, porque creo que no podríamos comprender la justa dimensión de estos impactos diferenciados si no tomamos la noción de democracia en lo sustancial, en lo material, como lo dispone nuestra Carta Democrática Interamericana, que interpreta todo ese acervo ya construido desde la Declaración Americana, la Convención y todos los pronunciamientos de la Comisión y de la Corte. Entonces, una vez más, y esto lo hemos escrito Flavia Piovesan y yo, en el contexto de la pandemia queda más que ratificado que necesitamos una interpretación a la inversa y reforzada del principio de indivisibilidad e interdependencia de los derechos, porque si no garantizamos los DESCA, tampoco garantizamos los derechos civiles y políticos, y eso ha estado presente a lo largo del debate académico para enfrentar la pandemia. Entonces, en estos minutos voy a proponerles este enfoque desde la mirada del Ius Comune en derechos humanos, cómo la Corte y la Comisión han ejercido su mandato para establecer las obligaciones de los estados hacia las transformaciones estructurales. Y esto es muy importante porque esa es diríamos, la característica esencial del mandato transformador de la Comisión y de la Corte Interamericana, para enfrentar la pandemia, entonces, con una protección reforzada de los DESCA a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Y 3 puntos, entonces, pero el contexto será muy breve porque ya también ha sido abordado. El mandato transformador de la Comisión y de la Corte y la Redesca, igual coincido en el papel protagónico que ha tenido en estos 2 años, y el discurso académico. ¿Cómo podemos desde la academia contribuir a sistematizar y a posicionar la legitimidad del sistema interamericano cuando está apuntando a estas transformaciones estructurales? Entonces, el contexto ya está muy reconocido: nuestra desigualdad, nuestros patrones de discriminación y la debilidad de la institucionalidad democrática. ¿Por qué me quería referir muy brevemente al monitoreo de CEPAL
el informe específico del COVID, el informe del Banco Mundial referido a América Latina y cómo esa desigualdad se agrava por la informalidad en el trabajo, los 20 millones de personas que cayeron en la pobreza. Y esto no es el dato de cuántos en la pobreza. En el caso de las mujeres, en la economía en América Latina se retrajo 7%, el empleo femenino se contrajo 18%. Tenemos una actividad realmente, perdón, tenemos una informalidad que se ha reflejado a todos los niveles y además esta desigualdad demuestra que tenemos el 30% de las muertes por la pandemia, pero solo tenemos el 8% de la población. Las protestas fueron un mecanismo que ha utilizado la ciudadanía, las ONGs han promovido, pero solo se intensificaron porque ya se venía denunciando a través de estas manifestaciones que estábamos confrontando una erosión de la democracia y que estábamos realmente, no se estaban garantizando efectivamente los DESCA. Y el panorama que nos arroja CEPAL dice la paradoja de la recuperación, porque por una parte hay un poquito de crecimiento económico, pero esto no se está reflejando realmente en todas las medidas estructurales que deberíamos adoptar, y eso lo destacaba Michelle Bachelet ahora en su discurso. Y tenemos que, coincidimos con el relator de pobreza, en el mandato transformador encontramos todos los pronunciamientos y este énfasis en la indivisibilidad, la interdependencia, la interacción, la interseccionalidad y en definitiva la inclusión. En nuestra región, así lo afirmamos desde el enfoque del Ius Comune, mientras no haya inclusión y la mayoría esté excluido de la mayoría de los sistemas, no podremos avanzar en los estándares de una sociedad democrática y de garantía efectiva de los derechos. Se han desarrollado nuevos estándares, se ha profundizado el desarrollo de la cláusula de igualdad y no discriminación, en especial referencia a los grupos y personas en situación de vulnerabilidad. También todo este debate sobre las vacunas y cómo el vacunacionalismo teníamos que enfrentarlo con una perspectiva de derechos humanos. Y esto ratifica las obligaciones interamericanas de los estados. Y entonces ratificamos, son obligaciones, con mecanismos muy innovadores que en el caso del COVID fue también acompañado específicamente por la SACROI, pero que tenemos otras herramientas como el CIMORE o el observatorio que permiten ir monitoreando el impacto de la Comisión Interamericana y la Relatoría. La Redesca ha puesto justamente también el énfasis en la interamericanización y en este eje clave de la interdependencia y la indivisibilidad. La Corte, por su parte, con su mandato transformador, fue capaz de pronunciarse antes de cualquier otro tribunal internacional con una declaración, la 0120 igual, y hacía el énfasis en el deber de garantizar sin discriminación los derechos y en especial en las personas que se encontraban en situación de mayor vulnerabilidad. Pero la Corte además aprovechó para volver a reeditar sus infografías, para editar unas nuevas, para hacer sus cuadernillos, para dictar medidas urgentes en el caso de migrantes, y vemos la relevancia que tiene esto para una región como América Latina. Pero además, y que en esto solo me detengo un minuto más, sentencias emblemáticas. Ya teníamos Poblete, ya teníamos Cuscul, pero tuvimos la Cajonat en medio de estas olas gravísimas de la pandemia, y allí se recoge una vez más el derecho al medio ambiente sano, a la alimentación, a la salud, a la identidad cultural. Emblemático porque apenas, por eso es que decimos que el sistema universal se está interamericanizando, porque hace apenas una semana que en Naciones Unidas se declara que el derecho a un medio ambiente sano. Creo que podemos estar muy orgullosos de esta justiciabilidad directa de los DESCA, de esta línea jurisprudencial, y ciertamente en el caso empleados fábrica de fuegos y ya teníamos también, por supuesto, Hacienda Verde Brasil,
pero el caso de Buzos Misquitos creo que nos muestra la transformación de la desigualdad estructural. Y esto lo recoge la Corte, lo dije, agregué para la cita de la comisionada Bachelet, las deja más atrás. Las personas que están afectadas por la interseccionalidad las deja más atrás. Entonces es fundamental que nosotros desde la academia podamos darle visibilidad a este enfoque que vienen sosteniendo tanto la Comisión como la Corte. Y entonces este discurso del constitucionalismo transformador, que contiene no solo el conjunto de normas, también es un concepto normativo para describir lo que ocurre en la realidad de América Latina, que es muy distinta a otras regiones y que los conceptos europeos no pueden ser trasplantados a la realidad latinoamericana, y una investigación permanente. Frente al COVID, difundir los estándares, compensar los déficits nacionales con esta permeabilidad frente a los estándares y las dinámicas de empoderamiento de los distintos actores. Realmente sostenemos la necesidad de estas interacciones multinivel, multidimensionales, porque van haciendo mucho más coherente y van reforzando este avance de la Corte y de la Comisión. En el discurso académico podemos encontrar voces muy críticas, voces que piensan que el discurso de los derechos humanos no es suficiente, que hay una inflación de derechos, que hay realmente incluso un déficit en trasladar al lenguaje de los derechos humanos todos los problemas. En cambio, encontramos voces afirmativas que apuntan hacia la relevancia. Por ejemplo, en el propio 2020 se publicaba el estudio cómo los tribunales nacionales pueden promover la igualdad económica con sus sentencias estructurales, cómo puede penetrar una perspectiva de justicia social, cómo las herramientas de monitoreo ayudan a pavimentar este ius comune en derechos humanos en el continente en la región más desigual del mundo. Y por eso el término interamericanización, que lo recoge la Redesca en su plan estratégico, apunta justamente a las palabras de Laura Clérico, o sea, cómo pasar de esa igualdad formal hacia una igualdad material. Y esto lo hace la Corte, y el propósito es que lo podamos monitorear, que lo podamos mostrar desde la comunidad de práctica. Toda la convergencia desde los órganos internacionales, desde los litigios estratégicos, la representación de las víctimas, los amicus curiae. Tenemos que ver realmente el panorama completo. Hay buenas prácticas de los estados. Recalcarles sus obligaciones es la obligación del sistema interamericano. No es un activismo ni es una actuación ultra vires, en mi opinión. Entonces, lecciones aprendidas. La pandemia de la desigualdad revela una vez más la necesidad de la protección reforzada de los grupos vulnerables y de los DESCA de los grupos vulnerables. La Comisión y la Corte visibilizan los efectos diferenciados de la pandemia y promueven las transformaciones estructurales mediante sus decisiones, pero también mediante sus mecanismos de monitoreo, porque van manteniendo esa comunidad de práctica. Y yo sostengo que se ha creado un ius comune también para enfrentar la pandemia. Todas las resoluciones de Naciones Unidas que citaba la propia alta comisionada en el panel de inauguración. Todo este desarrollo que acabamos de recorrer con la Comisión y con la Corte. Decisiones jurisdiccionales emblemáticas a nivel de todos los países de América Latina. Los que han retrocedido, simplemente en la tesis de Andrés Malamud, es también aquellos países que estaban mostrando un déficit democrático. Con esto yo termino, no sin decir, se acabó mi tiempo, entonces termino diciendo, invitando a la academia a esta postura y a esta, diríamos, a este análisis y esta sistematización con esta mirada del constitucionalismo transformador regional. Muchísimas gracias, Mariela. También felicitaciones por utilizar esos 10 minutos con tantísima cantidad de información y de conceptos que son necesarios
en este debate y poner el acento en la capacidad transformadora del sistema interamericano y el rol tan necesario y cada vez mayor que juega la academia, de la cual realmente tú eres una gran exponente. Así que muchísimas gracias, Mariela, y sin más preámbulos, después también quisiera hacer algunas reflexiones porque la riqueza de lo que vienen diciendo es enorme. Quiero darle la palabra al juez y vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el señor Patricio Pazmiño Freire, no sin antes añadir que también recientemente la Corte pues hizo lugar a un pedido de la Comisión y dictó una importantísima opinión consultiva, la opinión consultiva número 27, sobre los contenidos de la libertad sindical con perspectiva de género. Una opinión consultiva que la Corte ha emitido recientemente a pedido de la Comisión por impulso de Redesca, y justamente, ya que lo tenemos presente, el juez Patricio Pazmiño hace ahí un voto también bien interesante que nos pone en mirada de futuro de lo que suponen las plataformas digitales para el mundo laboral. Y ya que lo tengo acá presente, juez, no quería dejar también de señalar ese importante hito para nuestro sistema interamericano. Sin más preámbulos, le doy la palabra y le escuchamos muy atentamente. Creo que tiene que encender su micrófono. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y saludo cordial a mis colegas de mesa. Voy a hacer mi intervención a partir de presentar el tema de las desigualdades desde un enfoque de la necesaria transformación cultural emancipadora que debemos trabajar desde un enfoque de derechos humanos. Bien, si quisiéramos resumir una frase que recoge el sentimiento generalizado en redes y medios tradicionales de comunicación, la gran mayoría coincide en afirmar que nada volverá a ser igual, que en la pospandemia todo tendrá que cambiar. En este sentido común, todos y todas, personas jurídicas, nacionales e internacionales, públicas y privadas, enfrentamos la impostergable tarea de repensarnos en nuestras esencias, límites, capacidades y proyectos de vida, individuales y colectivos, para que, reconociendo con humildad los grandes avances y logros alcanzados como especie, también demos cara y asimilemos igualmente los resultados perversos y devastadores de un modelo de vida y praxis cultural que ha quedado dramáticamente expuesto por el manto estremecedor de la pandemia. No son pocos los liderazgos, las élites, dirigentes o gobernantes locales y nacionales que han quedado manifiestamente expuestos como incapaces de posponer sus particulares intereses de familia, de grupo, a los que se deben, sea a partir de la negación de los hechos y de la ciencia, o gracias al traspaso a terceros de sus responsabilidades, o bien por propias decisiones u omisiones claramente negligentes. Nosotros constatamos decisiones de política pública, tributaria, fiscal o laboral que, aprovechándose de la emergencia sanitaria, en veces haciendo un uso abusivo de los estados de excepción, por un lado, dejan de lado y arrasan con los derechos sociales y laborales de la gente, o se aprovechan de las circunstancias para ejercer un abuso inaceptable del poder público punitivo para perseguir y proscribir a los opositores políticos, o para aprobar leyes y reformas de carácter económico urgente por sobre límites y controles constitucionales y convencionales, causando una grave lesión al orden público interamericano, poniendo en jaque la forma de organización democrática y el propio Estado de Derecho. Esta realidad no es nueva, no es que no existía, solamente que hoy ha quedado develada dramáticamente como una muestra palmaria de la permanencia de una cultura hegemónica que privilegia el individuo, la familia o al grupo corporativo por sobre las demandas del bien común, del bienestar social y de una forma de organización democrática y económica que gire su proyecto de vida en común
en la materialización urgente de los derechos humanos de todos y de todas, donde los privilegiados sean los más necesitados, excluidos y olvidados. Aquí voy a obviar el contexto socioeconómico, porque ya todas nuestras panelistas han hecho presentación de los datos y cifras que son muy elocuentes y generan un contexto adecuado. Entro directamente al texto de la ponencia. El enfoque de derechos humanos como un aporte para un cambio cultural emancipatorio imprescindible y urgente. Estamos enfrentando una suerte de crisis sistémica global que se acelera y expone a partir del COVID-19. Eso significa que los estados tienen que tomar acciones positivas con salidas que no puedan ni deben ser ortodoxas, pero que siempre privilegien los derechos humanos. A la fecha existe en el sistema un importante desarrollo de precedentes y decisiones que han delineado un conjunto de obligaciones que deben adoptar los estados y que no pueden ser dejadas de lado al momento de abordar la crisis. Es momento de confrontar la realidad con las obligaciones internacionales y aterrizarlas en políticas públicas y estrategias de gestión gubernamental en arreglo y cooperación con organismos multilaterales, regionales y globales para asegurar una adecuada y oportuna protección de los derechos. Desarrollando esta línea de pensamiento, expongo 3 aspectos concretos y puntuales que estimo pueden ser un aporte en la conformación de una cultura emancipadora a partir del uso del instrumental dogmático y jurisprudencial que ha desarrollado la Corte. En primer lugar, el concebir y demandar el derecho a la salud desde una perspectiva de no regresividad. En segundo lugar, la defensa y protección del derecho al trabajo en el marco del derecho interamericano. Y en tercer lugar, referiré el principio de no regresividad y no discriminación en el contexto de las desigualdades estructurales de nuestra región y en relación a los DESCA. En primer lugar, se encuentra un aspecto que tal vez a estas alturas ya debería ser anacrónico en términos de discusión académica, pero que es importante a efectos de las respuestas que debe dar la justicia en los estados, parte del sistema, frente especialmente a los reclamos de los familiares de las víctimas de la pandemia. Y esto tiene que ver con el derecho a la salud, que ha sido reconocido bajo sentencias de la Corte como un derecho autónomo y por tanto justiciable, de manera directa, sin necesidad de vincularlo necesariamente con violaciones concomitantes, complementarias o precedentes con otros derechos humanos. Para efectos de argumentar la vulneración del derecho a la salud, la Corte ha desarrollado estándares entendidos como límites mínimos, en casos como Cuscul-Piraval versus Guatemala, Poblete-Vilches versus Chile. En consecuencia, se deberá prestar especial atención cuando se trate de identificar violaciones ocurridas en el transcurso de la pandemia y que tienen relación con el incumplimiento de los siguientes estándares mínimos. Calidad. Se debe contar con infraestructura adecuada y necesaria para satisfacer las necesidades básicas y urgentes. Esto incluye cualquier tipo de herramienta o soporte vital, así como también disponer de recurso humano calificado para responder ante urgencias médicas. El estándar de accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de emergencias de salud deben ser accesibles a todas las personas. La accesibilidad entendida desde las dimensiones superpuestas de no discriminación, accesibilidad física, accesibilidad económica y acceso a la información, proveyendo de esta forma un sistema de salud inclusivo basado en los derechos humanos. Disponibilidad. Se debe contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como de programas integrales de salud. La coordinación entre establecimientos del sistema resulta relevante para cubrir de manera integrada las necesidades básicas de la población. Aceptabilidad. Los establecimientos y servicios de salud deberán respetar la ética médica y los criterios culturalmente apropiados, incluir una perspectiva de género, así como de las condiciones del ciclo de vida del paciente. El paciente deberá ser informado sobre su diagnóstico y tratamiento y frente a ello respetar su voluntad. Sobre los mecanismos de supervisión y fiscalización estatal de las instituciones de salud pública y privada, la Corte ha señalado que la atribución de responsabilidad
puede surgir por la omisión en el cumplimiento del deber de supervisar la prestación del servicio para proteger el bien respectivo. Una eventual atención médica en instituciones sin la debida habilitación, sin estar apta en su infraestructura o en su higiene para brindar prestaciones médicas o por profesionales que no cuenten con la debida calificación para tales actividades, podría conllevar una incidencia trascendental en los derechos a la vida o a la integridad del paciente. De esta forma, dicha obligación de supervisión y fiscalización se debe actualizar de manera constante, particularmente cuando de los servicios de urgencia médica se trate. Se debe garantizar al paciente de manera clara y accesible la información necesaria y el entendimiento de su diagnóstico o situación particular, así como de las medidas o tratamientos para enfrentar tal situación. La Corte ha determinado que se produce una violación del derecho a la salud por la falta de provisión del tratamiento intensivo que se requiere en las unidades de cuidados intensivos, con motivo de la falta de disponibilidad de camas, la falta de asistencia a través de un respirador mecánico, así como la omisión de dispensar al paciente el traslado a otros centros médicos que contaren con dichas instalaciones. Estas prestaciones se consideran básicas para el tratamiento de urgencias. En segundo lugar, otro elemento que vamos a destacar son las obligaciones estatales en cuanto a garantizar el derecho al trabajo, en una situación tan cambiante y tan compleja que se da en América Latina. En el 2020, la región y el Caribe se enfrentó a la peor crisis de la que se tenga constancia en la mayor contracción económica del mundo en el desarrollo. El PIB y la inversión se redujeron en un 7.7 y en un 20% respectivamente. El crecimiento es casi nulo antes de la crisis, unido a la contracción del 2020 y a la debilidad del estado de bienestar. La contracción del 2020 también dio lugar a un número de cierre de microempresas y pequeñas y medianas, a la destrucción de capacidades productivas y humanas. Estos efectos llegaron desproporcionalmente a mujeres y reforzaron los nudos estructurales de las desigualdades de género. En la jurisprudencia, a propósito de este derecho, la Corte ha delimitado las obligaciones de los estados respecto al derecho al trabajo. Se trata de estándares mínimos de garantía a los cuales los estados están obligados de respetar y las personas facultadas a demandar. El Estado está en la obligación de velar por la preservación de las fuentes de trabajo, respetar los derechos laborales de todos los trabajadores y trabajadoras, impulsar medidas para mitigar el posible impacto sobre las fuentes de trabajo e ingresos de todos los trabajadores y trabajadoras, asegurar el ingreso necesario para la subsistencia en condiciones de dignidad humana y procurar mecanismos para atender la provisión básica de alimentos y medicamentos y otras necesidades elementales a quienes no puedan ejercer sus actividades y a la población en situación de calle. Como le dijo Soledad, invitamos a revisar la opinión consultiva sobre derechos sindicales que incorpora nuevos elementos y enfoques que fortalecen desde una perspectiva de género la defensa de los derechos sindicales. En tercer lugar, y ya para concluir, América Latina es una región con profundas desigualdades donde prima una cultura del privilegio. Ya Michelle Bachelet dijo, la batalla contra esta pandemia no se puede ganar si los gobiernos se niegan a reconocer las desigualdades flagrantes que el virus está sacando a flote. Por lo tanto, es condición transversal de los derechos humanos es que el Estado garantice un trato igualitario a todas las personas y que adopte medidas positivas respecto de quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad o riesgo. En el contexto de esta pandemia, esto incluye, por un lado, las vulnerabilidades que generalmente ya son conocidas, como la morbilidad del COVID-19, sobrepeso, diabetes, la edad, etc. Mientras por el otro lado está la necesidad de protección a grupos históricamente discriminados, como personas de escasos recursos, en situación de calle, adultos, mujeres, personas indígenas, PPLs, LGBTI, entre otros. Asimismo, adquiere especial preponderancia la urgente necesidad de proveer de protección especial a las trabajadoras y trabajadores de la salud, con insumos, equipos, materiales e instrumentos de bioseguridad. Por tanto, los parámetros señalados
claramente nos indican que en la actual situación de emergencia sanitaria, los estados están frente a la obligación de adecuar y organizar razonable y oportunamente la cantidad y calidad de la inversión pública en materia de salud pública con el fin de atender a las vulnerabilidades específicas de la población con una visión de derechos humanos. La interdependencia e indivisibilidad de los derechos supone necesariamente ver el panorama completo, percibir a los derechos de manera transversalizada e integral para así comprender que las obligaciones de no discriminación y sobre todo el principio de no regresividad deben materializarse en la práctica para proteger a la gente y sus derechos, especialmente si consideramos que las constricciones que enfrentan nuestros estados son estructurales y producto de años de falta de inversión adecuada y un indebido orden de prioridades en la estructuración y aprobación de los presupuestos estatales. La posibilidad de abordar integralmente estas respuestas requiere una visión de políticas públicas que permita romper estas barreras existentes en el acceso a servicios básicos y a derechos sustanciales para una calidad de vida digna. La Corte, y los invito, ya se ha pronunciado sobre este derecho a la alimentación, por ejemplo, en el caso La Cajonat versus Argentina. Si bien es cierto que la Corte ha considerado la importancia de que existan una flexibilidad necesaria en la comprensión de los principios de restricción de los derechos en medio de la crisis, es necesario que el Estado y sus autoridades cuenten responsablemente con la responsabilidad de la comunidad internacional y la necesaria reflexión sobre la razonabilidad de las medidas de políticas públicas restrictivas de los derechos en medio de la pandemia sanitaria. La obligación de realización progresiva de los DESCA requiere la continua implementación de acciones para la consecución del pleno goce de estos derechos. De esta forma, la dimensión progresiva de protección de los DESCA, si bien reconocen una cierta gradualidad para su realización, también incluye un sentido de progreso cierto, de actuaciones materiales objetivamente comprobables, de cuya ejecución y resultados se pueda colegir una mejora efectiva de las condiciones de goce y ejercicio de estos derechos, de forma tal que se corrijan las desigualdades sociales y se facilite la inclusión de los grupos vulnerables. Estoy por concluir. ¿Cuánto tengo, Soledad? En realidad, pues Pazmiño ya ha superado su tiempo y no he querido interrumpirlo para que pudiera completar sus ideas, y si le parece bien... Cierro con esto nada más. Muy bien. Siempre se ha dicho que en este modelo del contexto hay que privilegiar salvar la economía. Ese concepto resulta excluyente y discriminatorio, siendo como usualmente se lo plantea. Una prelación para favorecer al capital y sus propietarios, lo que se traduce en beneficio de unos pocos, bastante pocos, en detrimento de las grandes mayorías. Y sobre la base de la vulneración al derecho a la salud, a la alimentación, a la vivienda, a la educación, al trabajo, al agua, al saneamiento de la gran mayoría de la población. Son por estas circunstancias y peculiaridades cuando se hace necesario analizar el principio de no regresividad con un mayor detalle. El contenido de este principio tiene como propósito evitar una afectación mayor a los derechos, busca que no se conculquen derechos reconocidos y si esto se produce, se debe acreditar de manera suficiente y probada que no existían otras alternativas para la decisión. Hasta aquí mi aporte. Gracias. Muchísimas gracias, juez Pazmiño, por esta importante idea de cierre que ciertamente es un tema central también, ¿verdad?, en el contexto de pandemia, y es esa falsa antinomia entre la economía y los derechos que sin lugar a dudas desde el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos también estamos llamados a de alguna manera desmitificar, ¿verdad? Y a buscar las avenidas para poner en contacto las políticas fiscales y económicas, como por ejemplo desde Redesca lo venimos impulsando con los derechos humanos. Quiero realmente felicitar su presentación, juez Pazmiño, y también
hacer una pequeña reflexión en torno a la sintonía de todo el análisis y las medidas que usted muy elocuentemente nos ponía sobre la mesa, con las que la propia Corte y también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su resolución 1/2020 y las demás que la comisionada Pío Besán nos mencionaba, ¿verdad?, ha dictado. Creo que es muy importante esa sincronía de análisis, de abordaje entre los dos órganos de protección del sistema, y sobre eso también me gustaría escucharles junto con aquellas ideas adicionales que nos quieran compartir a nuestras dos panelistas y a nuestro panelista. Le paso la palabra, comisionada Pío Besán, para sus 3 minutos de reflexiones finales. Muchas gracias, querida Soledad. Mis 3 minutos finales, 3 ideias finales. Primeiro, me parece clave este diálogo tão frutífero e construtivo, Comissão e Corte, em el marco do Foro Interamericano, sobretudo em um momento de pandemia, de pós-pandemia, um momento de reinvenção, de criatividade, de reconstrução, de imaginação. Ou seja, vivemos um momento, no, que há que refundar, quizás, o Estado. A segunda ideia, que é justamente desde esse diálogo, alinhamento, a cooperação, os reforços mútuos e recíprocos, a importância de ativar, de potencializar o mandato transformador do sistema interamericano. Comissão com todos os mecanismos, a Corte, no, com sua jurisdição consultiva e contenciosa, sempre na clave de direitos e obrigações. Nuestro vicepresidente no aclaró las obligaciones en marco de salud, trabajo, o sea, de forma muy, muy precisa, teniendo la centralidad de las víctimas. Y la tercera idea, ¿no? Hay que consolidar el concepto de Estado democrático de derecho constitucional, pero también convencional. O sea, el Estado democrático de derecho que tiene por pilar no solamente la Constitución Nacional, pero todo, ¿no?, el derecho interamericano, el corpus juris interamericano, el orden público interamericano. Porque justamente en el marco de ese Estado tenemos los valores, la racionalidad, los mecanismos para desmantelar los sistemas de exclusión, de discriminación, de injusticia y impulsar la clave includente y emancipatoria de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias también por esta capacidad de síntesis de ideas tan profundas que incluso nos regala un poco más de tiempo. Gracias, vicepresidenta. Siempre un gusto escucharla. Quiero darle ahora la palabra a Mariela Morales Antoniazzi también para sus reflexiones finales. Muchas gracias, Soledad. Bueno, quisiera recalcar igual 3 puntos en estos 3 minutos, porque son bastante innovadores de parte del sistema interamericano y pueden brindar incluso lecciones para los otros sistemas. Y en primer lugar, me gustaría destacar esta nueva línea de trabajo de la Comisión y de la Corte en cuanto a la atribución de responsabilidad al Estado por violaciones de los DESCA en ámbitos de los derechos laborales fundamentales y por parte de empresas, por parte de los entes privados, porque aquí se conceptualizan los derechos laborales como derechos fundamentales que son exigibles no solo de una manera vertical, sino también de una manera horizontal, y refuerza y conecta con el discurso del juez Pazmiño las obligaciones de los estados en cuanto a los terceros, en cuanto a las empresas, y siempre teniendo como centralidad la víctima. En segundo lugar, esta interpretación, la línea de avanzar en el contexto de pobreza y de desigualdad estructural para ir abonando en esa sofisticada argumentación que está desarrollando la Corte en cuanto a la pobreza como uno de los detonantes de la discriminación, la situación de vulnerabilidad,
y por supuesto de esa desigualdad material. Y creo que aquí en el ámbito laboral, conectando el contexto de la pandemia con la situación de informalidad laboral y todos los informes de la OIT y de la CEPAL, es un nuevo enfoque, un nuevo paradigma en el que podemos avanzar. Y en tercer lugar, y con esto concluyo, creo que la Corte y la Comisión son protagonistas estelares de la construcción de un jus comune permanente, vivo, auténtico, en esa interpretación evolutiva. Solo para citar el ejemplo de la sentencia de Fábrica de Fuegos, la Corte utiliza para la definición de la situación de los trabajadores justamente toda la información estadística de organismos oficiales, las fuentes jurídicas provenientes de CEDAW, del Comité DESC, de la OIT, de la Comisión Interamericana, todo el corpus juris interamericano. Y por eso es que esta construcción progresiva del jus comune es en el plano internacional, interamericano y nacional, porque recoge también los estándares de los estados y las buenas prácticas, las decisiones judiciales. Con esto termino. Muchísimas gracias, Mariela, también por las importantes reflexiones con las que complementas tu también brillante exposición previa. Y quisiera darle la palabra ahora al vicepresidente de la Corte, al juez Pazmiño Freire, para que también nos comparta sus ideas y reflexiones de cierre. Muchas gracias. En realidad, cuando hice mi presentación, puse mucho énfasis en la necesidad de enmarcar los aportes de la Comisión que se transforman en sentencias de la Corte Interamericana en este desarrollo conceptual, dogmático y doctrinario que ha venido impulsando el sistema, estos dos órganos del sistema, de manera sistemática y con mucha intensidad en este último periodo, en esta última composición de la Corte. Esta visión ha hecho, por un lado, recuperar lo que ya en la academia se venía discutiendo y que creo que es importante destacar. Cuando hablamos sobre la universalidad, la interdependencia y la indivisibilidad, hemos roto ya esa fractura ideológica que ponía a los derechos en categorías. De tal suerte que hoy, inclusive, y no quiere decir que queda sin trabajo Soledad, pero hoy ya tenemos que nuevamente hablar de derechos humanos, porque son únicos, son indivisibles, son interdependientes. Ya no tenemos que esforzarnos en hacer la diferenciación de los DESCA. ¿Por qué? Porque ahora son justiciables. Y creo que ese debate, ese léxico, ese debate semántico, hay que desarrollarlo e impulsarlo. ¿Por qué? Porque hemos logrado recuperar los elementos fundacionales que la Liga de las Naciones y Naciones Unidas impulsó cuando creó la Carta. Derechos humanos únicos, indivisibles e interdependientes. Ya no civiles ni políticos, ni sociales ni económicos. Hoy son uno solo, al menos en el marco del sistema interamericano, cuando estos han sido reconocidos en su carácter de ejecutables, justiciables, progresivos y de aplicación inmediata. Entonces, ese es un factor que hay que considerar. ¿Para qué? Para que esa connotación de los derechos humanos como únicos, indivisibles e interdependientes se transforman en un instrumento efectivo de transformación de la cultura hegemónica, es decir, una reformulación de la cultura hegemónica. Esta cultura que habla de salvar la economía o salvar los derechos humanos, no la podemos enfrentar solo desde una sentencia o solo desde un informe. Tenemos que entender que esa cultura responde a un modo de entender la economía, la sociedad y las relaciones. Y los derechos humanos están proveyendo del instrumental doctrinario jurídico para reformular esas bases conceptuales de un modelo hegemón que plantea primero la economía antes que el ser humano o la naturaleza. Por lo tanto, el aporte sustancial de este enfoque de derechos humanos debe contribuir a transformar esa cultura hegemónica de primero
la economía y luego los derechos, para asentarla en un principio, y con eso quiero concluir. Podría parecer una postura un poco rara, pero yo vengo sosteniendo que tenemos que, no ni siquiera en muchos casos, refundar. Creo que debemos restaurar, es decir, recuperar algunos elementos del desarrollo normativo interamericano que están olvidados. Y justamente con la creación, el desarrollo de los derechos económicos, sociales, en el contexto que se ha hablado, todo el aporte que se ha realizado el sistema, lo que están haciendo no es más que recuperar el espíritu de lo que plantearon los estados fundadores del sistema. Yo les invito a que lean cuáles fueron los principios fundadores del sistema. Los principios fundadores de los estados que fundaron el sistema no fueron el ser humano, la economía frente al ser humano. Los estados fundadores dijeron, y lo dicen textualmente, si me permiten, y estas actuaciones nuestras han sido congruentes con esa voluntad. Los estados de la OEA, cuando formaron la OEA, se comprometieron a trabajar, y entre comillas digo, por un régimen de libertad individual. Sí, totalmente de acuerdo, pero no solo de libertad individual. También se comprometieron, y lo dicen textualmente, es un régimen de libertad individual y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. Cierro comillas. Consecuentemente, esta práctica, estos logros, esta lucha de las víctimas, de las organizaciones, de los representantes de las víctimas y la congruencia que han tenido la Comisión y la Corte en sus distintas composiciones para ir dotando de progresividad a los derechos, es congruente con los principios fundacionales de la OEA, donde no se aisló, no se dividió los derechos maliciosamente o tendenciosamente articulados para poner al individuo por sobre lo común, el bienestar común luego del bienestar individual, o el derecho individual versus el derecho colectivo. No, ellos reconocían la libertad individual con justicia social, pero fundado en los derechos humanos. Por lo tanto, ni siquiera estamos revolucionando, estamos restaurando principios que fueron acogidos en la fundación de este sistema y que hoy tienen una dosis jurisprudencial, doctrinaria y teórica bastante sólida, que se constituye, en mi opinión, en instrumentos que hemos y damos a la gente, a los jueces, a magistradas, a magistrados y también a los actores políticos de la región para que se apropien y también contribuyan desde sus actuaciones a lograr una transformación profunda de la cultura hegemónica, individualista, versus, estrictamente crematística, vía otra perspectiva cultural que busca el beneficio de todos y de todas, y especialmente el bienestar común de aquellos que han estado históricamente relegados en la miseria, en el abandono y en el olvido por este modelo no transformador, sino este modelo que ha sido al contrario segregador, discriminatorio, y que ha pervivido durante mucho tiempo. Eso es lo que quisiera concluir y nuevamente agradecer mucho esta iniciativa de Comisión y Corte, y que para los próximos años, ya nosotros termino mi mandato, esta es mi última gestión en este año, pues manifestarle mi satisfacción haber trabajado estos años con la Comisión, con la Corte, con Soledad en su trabajo, con la cooperación internacional, la Fundación Max Planck, con Mariel, el brillante trabajo de soporte respetuoso de la soberanía de nuestros estados, de nuestra región, que yo siempre he reivindicado. Debo destacar en esa colaboración de la Fundación Max Planck, ha sido muy importante para estimular el debate, no orientar decisiones, sino propiciar debates, que ha sido muy enriquecedor para nuestro trabajo. Quiero, porque ya no tendremos otra oportunidad, aprovechar para saludarles, manifestar mi satisfacción por estos 6 años de mi trabajo como juez de la Corte y, claro, ponerme a sus órdenes ya como ciudadano común de este continente, que podrán encontrar para contribuir desde donde me corresponde estar, con este gran empeño de lograr la transformación de nuestra sociedad y de nuestro continente. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted, vicepresidente y juez Pazmiño. Un aplauso, por supuesto, para usted, para Mariela, para la comisionada Piovesan. Realmente un honor y un placer moderar este panel, escucharles, y si me dan creo que nos quedan 5 minutitos para significar la importancia de todas sus reflexiones, de esas propuestas que también nos hacían la comisionada Flavia, con su capacidad docente inigualable, que nos hablaba de la necesidad de adoptar políticas públicas con enfoque de derechos humanos, con datos desagregados, con indicadores técnicos, científicos, y aquí hago también un puente con nuestro querido grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador, también tan importante. Fortalecer la Redesca. Muchísimas gracias, comisionada, por esa recomendación, porque estoy de acuerdo con el juez Patricio, que en esta reunificación tan urgente y necesaria de los derechos humanos, en realidad un mandato transversal como en la Redesca se va a hacer más necesario que nunca, y la justiciabilidad directa de los DESCA, nos recordaba la comisionada. Mariela Morales nos hablaba sobre ese constitucionalismo transformador y el rol transformador de los órganos del sistema, que se ha puesto de manifiesto, y además, yo diría en tiempo récord y con unas sinergias realmente curiosas. O sea, el otro día, cuando conmemorábamos el aniversario de la sentencia Lagos del Campo versus Perú, yo caí en la cuenta que justo cuando la Corte estaba dictando esa sentencia, la comisión estaba creando la Redesca. Ha habido un periodo de sinergias realmente importantes para este avance, que ha puesto al sistema también en una mejor situación de respuesta integral, como merece esta pandemia, esta crisis sanitaria, económica y social tan grave para nuestros pueblos. Y gracias de verdad, juez, por recordarnos que la indivisibilidad, la interdependencia y la interrelación de los derechos humanos, que viene en el 93 reivindicó, y que lo hizo antes la Declaración Universal y 6 meses antes la americana, que fue pionera, tiene que ponerse en acción. Y eso es lo que están haciendo los órganos del sistema, afortunadamente, pensando cada vez más en quienes más tenemos que pensar, que son las personas, millones, 200 y pico millones de personas que viven en la pobreza o en la extrema pobreza, 80 y tantos millones de personas en nuestro continente. Esto nos tiene que doler cuando hablamos de DESCA, como decía la comisionada Flavia, nos indigna, ¿verdad? Estas cifras son mucho más que números, y por eso que realmente ha sido un placer y me llena de estímulo y me reenergiza el tener la ocasión de compartir con comisión y con corte un panel como este. Espero que sigamos también generando sinergias en lo que comparto con usted, vicepresidente, y llamamos desde Redesca a generar una cultura de la indivisibilidad de los derechos humanos en las Américas. Esta tiene que ser, y lo está haciendo, estoy segura, una misión compartida de comisión y corte, y este foro es una gran muestra de ello. Así que seguiremos trabajando en conjunto. Muchísimas gracias a toda la audiencia que nos está siguiendo. Un saludo al próximo panel. Ya veo algunas comisionadas y queridas colegas conectadas. Muchas gracias a la comisión y a la Corte por la oportunidad de moderar este increíble panel. Un abrazo grande. Estén muy bien, comisionada Esmeralda, Luz Patricia, comisionada Margaret, queridísima comisionada Flavia, vicepresidente Pazmiño, querida Mariela, seguimos al habla. Gracias a todas y todos quienes nos están viendo.